Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este canal de cine y literatura. Y hoy nos vamos a ocupar del género ciencia ficción, ¿no? Hemos hecho videos sobre el terror, sobre el policial y hoy nos toca sobre ciencia ficción. Y primero vamos a intentar definir o al menos consultar algunas de las definiciones que se dan por ahí, ¿no? Tanto en libros especializados como en diccionarios sobre la ciencia ficción, algunas más complejas, algunas más básicas, pero bueno, vamos a quedarnos con una de las tantas que dando vueltas por ahí como para empezar a pensar un poco el género, un poco el asunto, ¿no? Y una de las tantas definiciones, por ejemplo, va a decir que la ciencia ficción es una forma de narrativa fantástica que explota las perspectivas imaginarias de la ciencia moderna. Es decir, coloca la ciencia ficción dentro de lo que es el género fantástico, ese género que también fue definido por tantos teóricos como por ejemplo Todorov en Introducción a la Literatura Fantástica, ¿no? Y tantos otros críticos y teóricos literarios que han intentado englobar toda la literatura que no es realista y llamarla como fantástica. Ahora la pregunta es, ¿la ciencia ficción es fantástica o es una literatura que se propone un realismo que no estaría explicado por aquello que tiene, digamos, como característica constitutiva del género fantástico, que es que las cosas precisamente no están explicadas mediante la razón o mediante las ciencias? Entonces ahí estamos con que muchas veces la ciencia ficción intenta ser realista, no intenta ser fantástica. Lo que pasa es que propone cosas que evidentemente la ciencia o todavía no puede cumplir y realizar, o en todo caso están más allá de las posibilidades de esa ciencia. Pero lo que me parece es que no sé si necesariamente la ciencia ficción es una rama del fantástico, tal vez es otra cosa. Y ahí es cuando puede ser tal vez polémica la definición. Pero me quedo con otra que va a decir Carlos Abraham, que es un, digamos, crítico, historiador de la literatura argentina, que me parece interesante el libro que él tiene sobre Borges y la ciencia ficción, porque va a plantear algo que me parece que puede ayudarnos un poquito. Y va a decir, la ciencia ficción es un género literario que intenta superar por medio de la imaginación ficcional uno de los principales conflictos ideológicos del siglo XIX, el enfrentamiento entre la racionalidad secularista, heredada de la ilustración filosófica, y el irracionalismo sobrenatural romántico. Ahí tenemos una cosa sobre la cual nos vamos a detener. Luego va a decir, el cuento fantástico propone una salida ambigua, va a dejar que el misterio quede circundado de vaguedad, de modo que no pueda afirmarse si el hecho insólito pertenece al orden sobrenatural o es meramente un indicio de locura o onerismo. Eso es el fantástico. El relato policial propone un misterio insuperable para todos, excepto para la inteligencia privilegiada de un investigador capaz de resolver todo con absoluta racionalidad. Es el policial. La ciencia ficción, por su parte, suele referir a acontecimientos insólitos o extraños, pero les otorga verosimilitud mediante explicaciones científicas. Es decir, debe enfatizarse el hecho de que la ciencia ficción ha sido considerada a menudo como una subclase de la literatura fantástica, siendo en realidad su opuesto epistemológico. La ciencia ficción es una rama del realismo que evita cuidadosamente las apelaciones a lo sobrenatural, a los elementos insólitos y apartados de lo cotidiano que aparecen en ella, como alienígenas, fuerzas extrañas o naves espaciales. No cuestionan la realidad, sino que son extrapolaciones más o menos audaces del pensamiento científico. Ahí ya me gusta más la cosa, ¿no? Me parece que ahí ya podemos pensar la ciencia ficción como algo autónomo del fantástico y que tiene una cantidad de leyes, de elementos que la hacen característica, que tiene que ver con la ciencia. Bueno, ciencia ficción, ¿no? Entonces ahí me parece que, más allá de los nombres que podamos darle, en inglés science fiction, en castellano ciencia ficción, tiene que ver con algo que va a estar involucrada necesariamente la ciencia. ¿Podemos pensarla también como una ficción especulativa? Sí, porque evidentemente muchas veces hay algo ahí de ficción especulativa y de algo que me parece que se puede relacionar a ese elemento especulativo que muchas veces tienen los divulgadores científicos o los científicos. O sea que me parece que tranquilamente podemos ir un poco por esa dirección. Lo cierto es que la ciencia ficción también es muy amplia, y ha dado muchos subgéneros que son muy interesantes. Vamos a meternos con algunos, ¿no? Desde ya, viajes por el espacio, viajes en el tiempo, películas de ciencia ficción con extraterrestres o con invasiones de extraterrestres, películas de ciencia ficción sobre mundos paralelos, películas de ciencia ficción sobre mundos imaginarios, películas de ciencia ficción sobre robots, cyborgs, androides, películas de ciencia ficción sobre experimentos genéticos. Es decir, hay muchos subgéneros y cada uno de ellos ha dado grandes novelas y grandes películas. Por eso creo que ahí tenemos cada uno de estos subgéneros permite, por supuesto, explayarse un buen rato, porque hay mucho material ahí para trabajar. Lo cierto es que si nos remontamos a la antigüedad,
porque es un género que, si bien consideramos que nace en la modernidad y que es un producto fundamental, creo yo, de una post-ilustración, un género posterior al siglo de las luces, a la revolución industrial, y es un género básicamente anglosajón. Eso parece que es de cajón y es una de las primeras cosas que uno observa. Ahora, nos podemos remontar a la antigüedad y empezar a encontrar un montón de antecedentes, es decir, veces en las cuales escritores de la antigüedad buscaron reflejar eso que tiene que ver con hechos de los cuales después se va a ocupar la ciencia ficción. Podemos remontarnos al siglo II, si queremos, ¿no?, de nuestra era, y nos encontramos con Luciano de Samosata, el escritor latino, que lo que va a hacer es ya trabajar esta idea de los viajes, ¿no?, en este caso a la luna. Ya hay un intento de viajar a la luna, por supuesto que está más cerca de la fantasía que de la ciencia, pero ya hay algo que tiene que ver con una literatura que se propone algo que después va a ser terreno de ciencia ficción. Y si no vamos más atrás aún, podemos encontrar que, por ejemplo, en Homero, en la Ilíada y la Odisea, ya aparecen autómatas, ya aparecen elementos bastante fantásticos. Sin ir más lejos, pensemos por ejemplo en Dédalo, en el arquitecto, ¿sí?, el que hizo el laberinto de Creta. Él va a hacer unas alas para volar. Él va a hacer unas criaturas que cobran vida, unos autómatas que cobran vida. Es decir, hay algo que ya empieza a parecerse a lo que después va a ser la ciencia ficción, que es jugar con elementos que están un poco entre la fantasía y una posible, articulación con la ciencia, con lo científico, con lo tecnológico. O sea que ya vemos que en la antigüedad tenemos antecedentes. Si nos venimos ya, digamos, más adelante a nuestra era, empezamos a encontrar también ejemplos, ¿sí? Podemos encontrar el astrónomo Kepler, por ejemplo, tiene relatos sobre ciencia ficción. El barón de Munchausen, la historia del barón de Munchausen también, el personaje intenta viajar a la luna, intenta viajar al espacio, lo prueba de mil formas distintas hasta que finalmente se agarra de los pelos, se tira para arriba y llega al espacio. También aparece el relato de Voltaire, ¿no?, las micromegas, en donde hay unos extraterrestres que vienen a la Tierra y interactúan con los terrícolas. Es decir, podemos pensar que hay una gran cantidad de textos que ya entran dentro del orden de la ciencia ficción. Por ejemplo, la leyenda hebrea, judía, el golem, también va a hablar de una criatura sobrenatural que luego podemos vincular con Frankenstein, incluso con Terminator, si se quiere. Es decir, ya aparece también un elemento que después la ciencia va a desarrollar muchísimo. O sea que hay antecedentes anteriores a lo que yo digo que es la literatura surgida a partir de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque quizás si tenemos que poner una fecha de nacimiento de la ciencia ficción, o sea, donde efectivamente va a aparecer algo que, como hablamos en la clase sobre el terror, funda la literatura de ciencia ficción, va a ser el Frankenstein, ¿sí? 1818, la novela de Mary Shelley. Recordemos un poquito, en el 1770, aproximadamente 1760, pleno siglo de las luces, en Inglaterra, revolución industrial, va a surgir la novela gótica, Castillo de Otranto, y luego se desparrama por Europa. El Vathek de Beckford, Los misterios de Udolfo, El monje de Matthew Lewis, El manuscrito de Joan Zaragoza, la novela gótica, que después va a dar lugar, en cierta manera, al romanticismo alemán, al Sturm und Drang alemán, esa corriente también que va a anticipar un poquito el romanticismo, de la cual incluso hay grandes escritores como Goethe que podrían formar parte, y que tiene que ver con esta idea de reaccionar frente a la ilustración, es decir, las luces, y proponer una irracionalidad, proponer las pasiones, proponer eso de ese antiintelectualismo, que es lo que proponía en todo caso la ilustración, esta fe absoluta en el progreso, en la razón, ¿no?, sobre todo en la razón como dominadora, ¿no?, de la naturaleza. Entonces ahí es cuando lo que vemos es que hay géneros como el fantástico, que va a estar el fantástico alemán sobre todo, y luego se va a expandir por supuesto al resto de Europa, Estados Unidos, ¿no?, con Poe por ejemplo, ese género que propone esto que tiene que ver con los elementos fantásticos, la sinrazón, lo irracional, los elementos propios de el inconsciente, todo lo que después por supuesto va a trabajar el fantástico del siglo XIX y que Freud va a definir también. Pero después tenemos una literatura que evidentemente va a ir un poco a la saga de esto que tiene que ver con los adelantos, los progresos, si se quiere, que se producen durante la Ilustración. Uno va a ser el género policial, con la invención del detective. Esto, ¿no?, Edgar Allan Poe, 1840, cuando empieza a publicar sus relatos detectives, que tienen que ver con ese triunfo del detective por sobre lo irracional, digamos, sobre lo caótico, a través de su brillantez intelectual y de la razón. El personaje del detective en el sentido fundamental. Pero ¿qué es lo que va a hacer Mary Shelley y que también va a ser fundamental?
Mary Shelley en su Frankenstein va a poner como protagonista de su novela al científico. Y el personaje del científico funda la ciencia ficción moderna. Ahí tenemos un antes y un después. Es decir, el hecho de que el protagonista de Frankenstein sea el Dr. Frankenstein, Víctor Frankenstein, es lo que marca el comienzo de la ciencia ficción moderna. O sea, ya la ciencia irrumpe en la literatura a través del personaje, de un personaje que es un científico. Por eso digo que eso es clave y me parece que es lo que va a permitir ordenar un poquito este género tan vasto. Mary Shelley, que era hija, ¿no?, de Mary Wollstonecraft y de William Godwin, estos dos personajes sumamente interesantes. En otro momento, en todo caso, hablaremos más de ellos. En la clase sobre terror hablé un poquitito sobre ellos. Ya habían escrito novela gótica, habían escrito tratados sobre la mujer, en todo caso, en Mary Wollstonecraft. Es decir, eran personajes de una gran cultura literaria, ensayística, filosófica, y Mary Shelley va a mamar todo eso. Y por supuesto, el Frankenstein va a ser una novela de ciencia ficción con muchos componentes. Algunos van a estar vinculados a la novela gótica, desde un punto de vista estructural, ¿sí?, relatos dentro del relato, esas historias llenas de asesinatos, macabros, toda una crueldad espantosa, o sea, estas criaturas espantosas y horribles de la literatura gótica van a aparecer en el Frankenstein, estos castillos, ¿no?, estos lugares siniestros, fríos, estas habitaciones, estas mazmorras de los castillos, todas estas cosas terribles que pasan. Por supuesto, va a estar ahí, esto que decía desde el punto de vista estructural, que no es un detalle menor, el relato dentro del relato, como si fueran cajas chinas, esto también, por supuesto, es importante. Se anticipa un poco a lo que tiene que ver con cierto romanticismo, o inmersa dentro de cierto romanticismo, va a proponer esta idea de una novela en la cual hay evidentemente unas pasiones, unas historias pasionales de amor ahí, que por supuesto trascienden la vida y que son, por supuesto, súper extraordinarias y maravillosas. Y después este otro elemento, por un lado, que está el científico Víctor Frankenstein, que lo que es interesante es que él viene de una tradición en la cual podemos pensar en cómo Mary Shelley va a ordenar, o a pretender ordenar, esto que tiene que ver con los saberes científicos. Vamos a tener un segundo ahí. Si ustedes leen Frankenstein, si ustedes leen el momento en el cual Frankenstein es creado, lo que van a ver es que, a diferencia de lo que hicieron después las películas, Frankenstein no es creada una noche de tormenta con toda esta parafernaria que muestra después las películas que se hicieron, ¿no?, de Hollywood o cualquier otra, que es producto 100% de la ciencia. Frankenstein es creado de una forma un poco más ambigua. Si ustedes leen ese capítulo van a ver que hay una especie de mezcla entre lo que tiene que ver con la alquimia y la ciencia. Es decir, Mary Shelley le interesaba mucho la ciencia en ese momento, le interesaban mucho los experimentos con electricidad. En ese momento se estaban empezando a producir esto que tiene que ver con los experimentos con electricidad, y que ella estaba más o menos al tanto de lo que pasaba. Y por otro lado, había una tradición ahí que tiene que ver con la alquimia, con los saberes alquímicos, con eso que después la química va a reemplazar, y la alquimia pasará a ser un saber, una pseudociencia, ¿no?, igual que la astrología, igual que pasará con la cábala, en cierta manera, no van a ser atacados por la ilustración estos saberes. Entonces, el Dr. Frankenstein lo que va a hacer es tener una cantidad de saberes alquímicos que cuando llega a la universidad, estoy hablando del personaje, llega a la universidad le van a decir todo lo que usted sabe es una porquería, usted tiene que olvidarse de todo eso y estudiar medicina desde cero y desde la ciencia, por supuesto. O sea que hay una tensión muy grande entre los saberes antiguos, ancestrales, tradicionales, en este caso la alquimia, y la ciencia ya desde un punto de vista, entre comillas, de la modernidad, ¿no?, de esto que tiene que ver con las particularidades de la ciencia a partir del siglo XVII, XVIII, en cual empiezan ya a aparecer las ciencias compartimentadas, ¿no?, la astronomía, la física, la biología, la medicina, ya son de alguna forma saberes que trabajan independientemente los unos y los otros. En todo caso, a diferencia de los saberes más tradicionales, que eran como más totalizadores, se pretendía abarcar todo el espectro del saber a través de una disciplina. En este caso la alquimia, por ejemplo, pretendía abarcarlo todo, y luego, por supuesto, la química va a reemplazarla y la alquimia pasará a ser mala palabra. Y en la novela va a pasar un poco eso. El personaje de Víctor Frankenstein llega a la universidad, le tiran por abajo, cuando le toman los exámenes para ingresar, todos los conocimientos que él tiene, y él tiene que aprender de nuevo. Pero ¿qué pasa? A la hora de inventar a Frankenstein, a la hora de crear este monstruo a partir de pedazos humanos, lo que va a hacer Frankenstein es una mezcla, un mix entre los saberes alquímicos y, por supuesto, los nuevos, probablemente, conocimientos adquiridos en la medicina. Pero no queda del todo claro, no hay una noche de tormenta, ni hay un ayudante que se llame Igor con una joroba, no hay nada de eso. Es una
experiencia mucho más tranquila, mucho más serena, en la cual el personaje, la criatura, abre los ojos y por supuesto es un ser monstruoso. Ahora vamos a entrar en el capítulo de los monstruos y de lo otro. Pero en principio aparece esta idea de los saberes. Pero lo que sí es cierto es que Frankenstein es un científico, ¿sí? O sea, en el sentido no hay con qué darle. Y ahí es cuando, decíamos, nace la novela de ciencia ficción, en tanto no solamente aparece el personaje científico, sino que la ciencia pasa a formar parte, en todo caso, de una literatura posible. Los conocimientos científicos, los saberes científicos pasan a ser tematizados, ¿no? Pasan a ser elementos sobre los cuales se puede discurrir ficcionalmente. ¿Pero qué es lo que pasa? Que Mary Shelley va a sumar, por eso hablaba de sus padres, que me parece interesante, además su novio, marido, Percy Shelley, también probablemente haya tenido méritos, y de ya los méritos de ella, ¿no? Su capacidad, su talento como escritora, su capacidad imaginativa y demás, fueron una bomba a tiempo en el sentido, porque esta novela explota en 1000 pedazos, Frankenstein, ¿no? Si no la leyeron, vayan corriendo a leerla porque creo que es extraordinaria. Y entre otras cosas es una novela filosófica, y eso es lo que me interesa también recalcar. La ciencia ficción va a estar muy vinculada, no solamente a la ciencia, sino a la filosofía. Gran parte de los escritores de ciencia ficción van a trabajar la ciencia ficción como una, si se quiere, metáfora, si se quiere, alegoría de la filosofía. Vamos a verlo desde Frankenstein hasta 2001 de Kubrick, ¿sí? Es decir, vamos a ver cómo todo el tiempo la filosofía va a estar ahí presente y de alguna manera los temas que se van a tratar en las novelas de ciencia ficción o en las películas van a ser temas muchas veces filosóficos. Insisto, Frankenstein, podemos saltar a H.G. Wells, a Verne, podemos saltar al cine, sea 2001 o a Blade Runner. Siempre va a aparecer la filosofía. En ese sentido, me parece que es interesante pensar esto que tiene que ver con algo que, voy a darles un fragmento de un texto de Umberto Eco, ¿sí? Que me va a ayudar un poquito. Umberto Eco, en Apocalípticos Integrados, va a decir una cosa como la siguiente. Dice, la ciencia ficción es literatura de consumo. Ahora vamos a pasar a eso. Y por tanto no es juzgada según los criterios aplicables a la literatura de experimento y de investigación. La narrativa de ciencia ficción tiene su fundamento en el empleo de algunos mitologemas. Vamos ahí, ¿sí? Esto nos va a ayudar. Vamos a hablar después de lo popular, cuando hablemos sobre todo del siglo XX y del cine, y de las revistas. Pero, ¿qué es el mitologema? El mitologema es una figura que define Karl Kerenyi, es un estudioso, de otras cosas de las religiones, muy interesante. Y el mitologema va a ser esta idea de el mito que se reencarna, se vuelve a narrar de otra manera, con la misma esencia, con el mismo sentido original, pero a través de una ficción ligeramente diferente. Es decir, por ejemplo, Prometeo, el mito griego, es vuelto a narrar en Frankenstein. Frankenstein es un mitologema, por algo se llama Frankenstein, el moderno Prometeo. Frankenstein es un mitologema de Prometeo. Así como Terminator, o los androides de Blade Runner, o los androides de inteligencia artificial, novela de Aldis, cuento de Aldis y película de Spielberg, son mitologemas, si se quiere, de no solo de Frankenstein, sino de Prometeo. Es decir, esta criatura inventada por los seres humanos. Los seres humanos ocupan el lugar de Dios, inventan una criatura, y esa criatura a su vez hace lo que hace, pero cuando esta historia se vuelve a narrar en un contexto distinto, en una circunstancia distinta, en un país distinto, en una época distinta, se considera que es un mitologema, es decir, es el mito vuelto a narrar, para buscarle otros sentidos, otros significados, pero con la misma esencia. Y ahí es cuando digo que si vemos lo que pasó a partir de la invención del Frankenstein, es que un subgénero de la ciencia ficción posible es seres humanos inventando criaturas extraordinarias. En todo caso, a partir de la carne, como Frankenstein, o a partir de la cibernética como Terminator, o a partir de la virtualidad, ¿por qué no? Pero vemos que hay una gran cantidad de criaturas creadas por seres humanos que usurpan el lugar del creador y por supuesto lo que van a hacer es crear vida artificial, que va a ser uno de los grandes también temas de la ciencia ficción, sobre todo en los últimos años, ¿no? La creación de vida artificial, la genética, la inteligencia artificial, la nanotecnología, todos estos conocimientos van a ir ahí sin dudas para construir las distintas etapas de la ciencia ficción. Pero pensemos entonces en eso que tiene que ver con Frankenstein, que es una novela fundacional que trae un montón de temas súper interesantes desde ya y que van a ir luego contándose una y otra vez y generando, por supuesto, alternativas y novedades. Por eso digo, Mary Shelley y Frankenstein es el momento fundacional, es cuando comienza un poco esta historia, ¿no? El otro elemento que yo les había dicho que también es importante dentro de la novela Frankenstein es que aparece la figura del monstruo, que por supuesto es ancestral, ¿no? Ya en todo caso a lo mejor algún día haremos un video sobre el monstruo, pues viejo como el mundo, pero aparece muy autoconscientemente narrada esta idea de el otro, es decir, el diferente. En el caso de Frankenstein,
célebre escena entre Frankenstein y su criatura, en la cual la criatura le achaca, ¿no? ¿Por qué me hiciste tan feo? ¿Por qué me hiciste distinto? Ahora haceme una compañera, pues estoy solo. Y es muy feo estar solo. Entonces es una escena filosófica, es una escena con temas propios de la filosofía, en los cuales se reflexiona sobre el ser, sobre la muerte, sobre la diferencia, sobre una cantidad de temas que me parecen que hacen que la ciencia ficción muchas veces utiliza estos digamos, arquetipos e incluso mitologías para narrar temas, en este caso, filosóficos. Y el tema del otro, así como también va a estar presente en la literatura de terror, el otro, el diferente, el extraño, el que no es como nosotros, que es un peligro, bueno, la ciencia ficción también va a estar ahí presente. Y Frankenstein va a ser una novela que va a tratar y va a reflexionar sobre la figura del otro, del diferente. Podemos pensar, si se quiere, no vamos a hacer psicología barata, pero se puede pensar que Mary Shelley jugaba un poco con esa idea de yo siempre fui un bicho raro, ¿no? Yo era una nena rara, una adolescente, en un Londres de fines del siglo XVIII, principios del XIX, era una niña bastante rara, ya que tenía estos padres que le hicieron una especie de criatura, ¿no? Una especie de criatura que seguramente era bastante distinta a sus amigas, por la cantidad de saberes y conocimientos, e inquietudes y curiosidades que tenía, y le hacían un bicho bastante raro. Entonces podemos pensar, se ha escrito sobre esto, en una especie de Mary Shelley que se consideraba un bicho raro. Lo cierto es que Frankenstein es esto, muchas cosas más, pero lo que sí va a impactar desde ya, a partir de que surge la novela. Entonces saben que hubo un montón de problemas con respecto a la publicación, nadie le creía demasiado bien que la había escrito ella, se discutían un montón de cosas, le adjudicaban la novela a Percy Shelley, se publicó de manera anónima, con el nombre de Percy Shelley, un montón de cosas ahí dando vueltas, pero esto dio lugar, por supuesto, a que unos años después se hiciera en el teatro. La obra de teatro de Frankenstein, que Mary Shelley sí fue a ver, es una adaptación que va a hacer otra persona y que, por supuesto, sí ya tiene esta idea del científico medio loco y de la criatura tonta. Esa es una de los bastardeos más grandes que sufrió la novela. Es decir, la novela, para domesticarla un poco, se empujó. Y allí donde el científico no tenía nada de loco y donde la criatura no tenía nada de tonta, se hizo una criatura completamente burra, que es lo que después va a tomar bastante en las versiones de Hollywood. La criatura en la novela lee, aprende, le interesa la literatura, lee grandes clásicos y, por supuesto, de tonto no tiene un pelo. Sin embargo, después en las versiones, las vulgarizaciones que se van a hacer en el cine, muchas veces sí, la criatura es un tarado que me parece que para domesticarlo un poquito y para que el público se quede un poco más tranquilo, dijeron vamos a ver que sea un tonto. Entonces la gente dice, es un tonto, no tenemos por qué tenerle miedo. Y lo mismo el científico que de loco no tiene un pelo, también muchas versiones cinematográficas van a jugar con esa idea de que el científico esté loco, ¿no? Mejor ejemplo, el científico Volver al Futuro, ¿no? Especie de Einstein, pero medio loquito, con lo cual también el público dice, mira, está loco, no hay que preocuparse demasiado. Un loco y un burro no molestan a nadie. La novela no es así y el propósito de Mary Shelley no es así. Pero a partir de esta adaptación teatral empieza a jugar esa idea, ¿no? La creación en La Noche de Tormenta, el ayudante de Frankenstein es una especie de jorobado, criatura deforme, Igor, que aparece por ahí dando vueltas, que va a volver a aparecer en la versión cinematográfica de Mel Brooks, y todas estas cosas que me parece que ayudan a, como decía antes, domesticar la novela. Pero bueno, yo creo que las cosas no fueron así, y después, por supuesto, ya en el siglo XX, con la infinidad de versiones cinematográficas que se hicieron, esto va a, desde ya, contribuir muchísimo a esta deformación. Pero lo cierto es que Frankenstein se va a convertir en un mito, no solamente en mitología, sino en un mito. Junto con Drácula, son los dos grandes mitos del siglo XIX que van a pasar al siglo XX y que además van a jugar también con esta idea de que la ciencia ficción es creadora de mitos, la ciencia ficción trabaja mucho con la mitología y la ciencia ficción propone eso, que es la creación de mitos. Y que es algo que muchas veces los géneros hacen. Proponer, crear mitos nuevos, ¿no? Aportar a la sociedad nuevas mitologías, nuevos personajes mitológicos y demás. Con lo cual ya estaba todo sentado, ¿sí? Todo servido para que otros escritores tomaran la posta y siguieran trabajando. Entonces ya nadie hablaba de ciencia ficción todavía, no se hablaba del género, nadie hablaba de que hay una ciencia ficción y que la inventó Mary Shelley. Esto va a pasar casi un siglo después. Pero va a aparecer, por supuesto, escritores a patadas, vamos a detener en algunos, va a aparecer Julio Verne. En ese sentido es como un segundo momento, si quiere, de la ciencia ficción en la cual aparece algo, me parece interesante, acá en Mary Shelley, Inglaterra, Verne en Francia, donde empiezan a aparecer estas novelas, ¿sí? A partir de 1850, 5 semanas en globo, 29 viajes submarinos, Viaje al centro de la Tierra a la Luna, son todas novelas de ciencia ficción, pero son positivistas, es decir, de alguna forma, así como en Frankenstein había una crítica contra el uso del medio de la ciencia, había una crítica con respecto a la ambición de un científico,
los peligros que podía acarrear eso, las novelas de Julio Verne son positivistas, es decir, la ciencia está vista como algo maravilloso que nos va a salvar, es un espíritu muy propio de la Ilustración. A veces hay un poquito de crítica social, es cierto, pero Julio Verne es un científico, es un escritor que describe científicos, ¿no? El Capitán Nemo de 20 viajes submarinos, que de alguna forma parecería como que a Verne le fascinan estos personajes y que son como apologías muchas veces de los inventos científicos. Verne va a inventar un millón de cosas, ¿sí? Submarinos, sensores, aparatos que vencen la gravedad para llegar a la luna o al espacio, es decir, está lleno de aparatitos y de máquinas las novelas de Verne, ¿no? Helicópteros y cosas rarísimas. Lo cierto es que muchas se van a cumplir, otras no, pero me parece que hay algo que tiene que ver con esa mirada de Julio Verne por sobre el mundo de la ciencia, ¿no? Que va a ser, ya les digo, muy positivista en ese sentido. Sigue siendo muy válido, creo que hay novelas de Verne que son buenísimas, pero lo que me parece es que aporta una nueva mirada, es decir, tenemos por un lado el Frankenstein, con este elemento filosófico, este elemento, si se quiere, sumamente interesante con respecto a la mirada del monstruo, del distinto. Verne va a proponer otra cosa, que es una mirada sobre la ciencia, que también va a tener mucha influencia en escritores y en películas posteriores. Por lo tanto, tenemos un segundo momento. Viene Stevenson con su Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí? También siglo XIX, que también es un científico, que ustedes saben que fabrica una pócima que lo transforma en un otro, que es una especie de doble. Y ahí aparece de nuevo la figura del doppelganger, que está tan presente en el relato de terror, aparece en la ciencia ficción, ¿no? Jekyll y Hyde es una mezcla de ciencia ficción con terror. Empezamos a hablar ya esto que tiene que ver con la mezcla, con la hibridación de géneros. Ciencia ficción y terror suelen ir juntos, ¿sí? Jekyll y Hyde, Alien, ¿no? El octavo pasajero, es decir, ciencia ficción y terror, están ahí. Lo cierto es que el relato de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, tiene este elemento que podemos pensarlo como característica de ciencia ficción, un científico que inventa una pócima que lo transforma en un otro, y este elemento terrorífico, que ese otro es una especie de criatura media del terror, una especie de monstruo terrorífico. Por lo tanto, están los dos elementos dando vuelta. Y me parece que realmente ahí vale la pena, la novela, porque es uno de los grandes hitos del siglo XIX de la literatura fantástica, ciencia ficción, terror, ¿no? O sea que Stevenson ahí, por supuesto, hay que ponerlo. También podemos ir a América y pensar en Poe, ¿sí? 1830, 1840, que también va a escribir algunos cuentos que podemos pensar en ciencia ficción, ¿sí? Un descenso al Maelstrom, el coloquio entre Mons y Una, la verdad sobre el caso de Valdemar, donde hay un científico, que trabajan sobre estas corrientes de moda en esa época, ¿no? El mesmerismo, todas estas cosas que después van a ser dejadas de lado, por supuesto, pero que me parece que Poe se las va a tomar en serio y va a escribir bastante sobre eso. Hay un pequeño libro, una antología sobre relatos de ciencia ficción de Poe. Pensemos que el Eureka, el ensayo de Poe sobre astronomía, que no es una ficción, es un ensayo, también es puramente ciencia ficción, propone cosas muy interesantes sobre astronomía. Es decir, Poe, además del terror, además del policial, creo que también podemos pensarlo como un escritor que va a trabajar algunos cuentos de la ciencia ficción. Y después ya tenemos que llegar, siendo una síntesis bastante apretada, a fines del siglo XIX. ¿Por qué? Porque va a aparecer H.G. Wells. H.G. Wells es extraordinario, en el sentido es un escritor que ha dado montones de textos de todo tipo y en la última década del siglo XIX va a parir unas 5 novelas que son extraordinarias de ciencia ficción, que van a fundar a su vez nuevos subgéneros y que por supuesto van a ser claves como para definir ciertas variedades de lo que es la ciencia ficción. Vamos a nombrar algunas, ¿sí? Por un lado, La máquina del tiempo. Un científico viaja al año 80.000 y pico y por supuesto observa una humanidad estúpida, frívola, que vive en una especie de paraíso, de Edén, y que a su vez es alimentada y mantenida por los Morlocks, son los que viven en los subsuelos de la Tierra, que son feos por supuesto, y que se los comen a los Eloi, que son los lindos y rubios que viven. Es decir, es una especie de distopía, ahora vamos a hablar de las distopías, y que hay un elemento clave ahí, que es la politización del género. Es decir, Wells, que era socialista, un socialista utópico, un socialista no de Marx, un socialista utópico, un socialista de Fourier, de Owen, de Saint-Simon, el socialismo utópico. Y esto está vinculado con la utopía, desde ya, que es uno de los tantos, si se quiere, subgéneros de ciencia ficción, la utopía. Es decir, cómo podemos pensar en que tanto la utopía como la distopía y la ucronía son posibles subgéneros o temas de la ciencia ficción. Vamos a ir ahí. Pero La máquina del tiempo tiene este elemento, un científico que
viaja al futuro y por supuesto en ese futuro le sirve a H.G. Wells para explayarse sobre sus concepciones bastante, digamos, pesimistas sobre la humanidad. Pensemos que era muy crítico con la Inglaterra victoriana en la cual él vivía, toda esa Inglaterra victoriana muy pacata, una moral muy dura, y con un imperialismo. Piensen que en esa época estaban diezmando junto con los franceses el África, estaban repartiendo el continente. Hay todo un elemento de colonialismo, imperialismo, sobre el cual Wells va a ser muy crítico. Wells, Conrad, ¿no? Corazón de las tinieblas, novela simétrica con la guerra de los mundos. Es decir, había escritores que estaban muy en contra de esa Inglaterra victoriana, conquistadora, colonialista, imperialista, y trabajaban sus ideas políticas a través de metáforas, símbolos o, si se quiere, alegorías, porque no lo decían directamente, sino que buscaban esto que tiene que ver con, digamos, la excusa argumental del género como para tratarse, referirse a estos temas. Lo cierto es que La máquina del tiempo juega con esa idea, la de la utopía, perdón, la de la distopía. Ahora vamos a ocuparnos de eso. Vamos en todo caso a definir un poquito las novelas de Wells y después vemos ese otro tema. La guerra de los mundos, ¿sí? Marcianos invaden la Tierra y destrozan la Tierra. Por supuesto, y esto que es sabido por todos, es una inversión que va a practicar Wells, porque va a invertir el juego de la realidad. Es decir, allí donde los ingleses estaban yendo al África, ingleses, franceses, belgas y demás, y destruían el continente y diezmaban la población, él va a decir qué pasaría si nosotros, los ingleses, ahora, y la Tierra, los humanos en general, fuéramos las víctimas y los marcianos nuestros verdugos. O sea, los ingleses estaríamos siendo los que son destruidos por los extraterrestres. Por lo tanto, lo que hace es permutar ahí los elementos y decir, bueno, vamos a jugar a ver qué pasaría si nosotros fuéramos las víctimas, cómo nos las arreglaríamos ante una potencia contra la cual no tenemos nada que hacer. Bueno, eso es la guerra de los mundos. Por eso digo, también es una novela muy política, tiene un trasfondo político, por supuesto, y después también está la ciencia dando vueltas. La ciencia nunca va a desaparecer, porque siempre va a haber maquinitas y aparatitos y rayos láser y cosas que también Wells va a inventar, pero que va a estar siempre presente. La isla del Dr. Moreau, experimento genético, ¿sí? Tercera novela de Wells. Una isla en la cual el personaje protagonista llega y se entera, descubre que hay un científico, el Dr. Moreau, antecedente del Morel de Bioy Casares, que lo que hace es experimentos con animales, que permuta la cabeza de uno, las patas de otro, el vientre de otro, y hace unas criaturas espantosas que sufren espantosamente y que por supuesto también tiene unas consecuencias, si se quiere, éticas, filosóficas, morales y desde ya científicas importantes. Creo yo que tiene mucho que ver con lo que va a ser después el relato genético, ¿no? Podemos pensar ya en todas las novelas y películas del siglo XX que van a tratar sobre la genética, Gattaca, ¿no? Por ejemplo, película 100 años después, ¿no? Pero que trabaja también con esta idea del experimento genético. O sea que otro subgénero, si quiere, sobre el cual trabaja Wells, vamos por tres: invasión extraterrestre, viajes en el tiempo, experimentos genéticos. Pasamos a Los primeros hombres en la Luna, es decir, ya retoma un poco el trabajo de Verne con respecto a lo que había hecho él de la Tierra a la Luna y narra un viaje de los seres humanos a la Luna. En este caso va a trabajar más con la idea de gravedad. Lo de Verne es más fantástico, es un proyectil y demás. Wells va a ser un poco más científico en ese sentido. Hay unos años de diferencia, hubo unos avances ahí, y por supuesto va a narrar un poco esto que tiene que ver con el viaje de los hombres a la Luna. Pero cuarto subgénero, ¿no? Del género, viajes espaciales, viajes a la Luna, y el quinto es El hombre invisible, ¿no? También tema de la invisibilidad, después sobre el cual se han escrito montones de novelas y películas. El personaje es un científico que inventa una poción que lo vuelve científico, que lo vuelve loco, que lo vuelve visible, y por supuesto el tipo se vuelve un personaje terrible, ¿no? Que quiere conquistar al mundo, una especie de loco, demencial, ¿no? Que de alguna forma trabaja un poco las implicaciones, trabaja un poco la idea del mal, trabaja un poco de los límites de la ciencia y todas estas cuestiones que Wells intentaba de alguna manera advertir, ¿no? Que cuando la ciencia se desmadra, los problemas pueden ser enormes. O sea que ahí es cuando tenemos algo que me parece genial, que son estas 5 novelas que anticipan millones de novelas y películas que van a ir después y que lo ponen a Wells como uno de los referentes, de los escritores fundamentales que cierra el siglo XIX, que por supuesto hay muchísimos escritores más interesantes, voy a mencionar algunos, pero creo que Wells es la gran figura y que propone estos 5 subtemas. Después va a escribir
cuentos fantásticos, El País de los Ciegos, de un montón de cuentos que podemos pensar como de ciencia ficción, fantásticos, pero yo creo que estas 5 novelas son fundamentales para entender la invención de Wells. En menos de 10 años produce estas 5 novelas, todo lo que venía a continuación, que son novelas y películas que van a dar vueltas a estos temas. O sea que en ese sentido creo que Wells es clave. Decía que hay otros más, sí, por supuesto. Tenemos en España, tenemos incluso en América, ¿sí? En Argentina podemos pensar. Vuelvo a recomendar el libro sobre el género fantástico del siglo XIX y anterior de Carlos Abrams, una gran antología sobre lo que va a pasar con el género fantástico, de ciencia ficción y de terror en Argentina, con respecto a escritores que dieron textos durante el siglo XIX que podemos encuadrar entre la ciencia ficción, como por ejemplo los cuentos de Hollenberg, ¿no? Me parece que es uno de los autores que podemos pensar como antecedente de la ciencia ficción, mucha influencia de literatura europea, por supuesto, pero me parece que es una posibilidad. Y como decía antes, en España también tenemos escritores que van a trabajar ciertos temas similares, ¿no? Desde Azorín, Unamuno, Jardiel Poncela, Blasco Ibáñez, es decir, hay un montón de escritores que, creo yo, de alguna forma van a ir trabajando la ciencia ficción, si bien, como decía al principio, es un género fundamentalmente anglosajón, y creo que los mejores exponentes, sobre todo del siglo XIX, principios del siglo XX, van a ser anglosajones. Después ya en el siglo XX vamos a ver que hay algunas variaciones. Pero bueno, quería cerrar en todo caso esta primera parte de la clase con H.G. Wells, ¿sí? Fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que podemos cerrar un capítulo en lo que tiene que ver con una primera mirada sobre los orígenes del género. Si quieren seguir, tenemos segunda parte del video, adelante, y este lo dejamos acá. Así que bueno, si les gustó, denle a me gusta, suscríbanse al canal, y si quieren consultar mi página web para ver un poquito mejor mi trabajo, adelante. Nos vemos a continuación de este video. Chao.